Estimados participantes, muy buenas noches. Vamos a dar inicio hoy a nuestra tercera sesión sincrónica del diplomado en enfoque, equidad y determinantes sociales en salud. La noche de hoy, la temática se relaciona con determinantes sociales en salud y equidad en salud, la cual nos acompañará el doctor Rafael Tuesca Molina, profesor de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, quien es médico con una maestría en salud pública y medicina preventiva, un doctorado en salud pública y también en historia de ciencias de la salud. Y también él es profesor del programa de maestría de salud pública de la Universidad del Norte. Entonces, antes de iniciar con la sesión del profesor Rafael, vamos a mencionar lo que es este módulo número 3, que ha sido abierto desde el día de hoy. Destacando que este módulo, cuando ustedes ingresen, ya van a encontrar esta pestaña disponible para poder avanzar, recapitulando con los otros dos módulos que tenían previamente abiertos. Vamos a hablar de las actividades pendientes, de la descripción, las lecturas, las actividades de aprendizaje, como lo es el taller, que es absolutamente clave, y luego pasaremos a la presentación del tema, dejando un espacio para preguntas y comentarios. Entonces, dentro de las recomendaciones generales de lo que es este módulo, en los primeros 5 a 10 minutos de lo que es esta sesión sincrónica, cabe destacar que nos estamos encontrando actualmente en la semana 6, 7 del diplomado, en donde hasta el momento de lo que nosotros llevamos, tenemos dos foros de discusión en los cuales hay algunas recomendaciones que les queremos dar, como por ejemplo la importancia de interactuar entre los distintos compañeros, ahí falta un poco más de interacción, no tener participaciones tan largas, y la coevaluación del taller número 2. En la mañana de hoy finalizó el espacio o la entrega para el taller número 2. Fue entregado por un número importante de participantes, sin embargo, las personas que no lo pudieron enviar, infortunadamente ya la plataforma no se los permite porque pasó a modo de coevaluación. Por ese motivo, serían dos actividades que ya no se podrían contemplar. Pero para quienes lo alcanzaron a enviar, ingresen el mismo enlace en donde lo enviaron y allí les van a aparecer dos trabajos para que puedan hacer la coevaluación. En cuanto a este módulo 3, que es el módulo de perspectiva, hay un caso y hay un foro, hay un caso muy interesante que la misma Organización Panamericana de la Salud diseñó, y está el taller número 3, el cual tiene la misma metodología o la misma dinámica con respecto al taller número 2. Envío en las primeras 2 semanas y posteriormente lo que consiste en la coevaluación. Eh, Dentro de esta dinámica ya nos encontramos, o con la apertura de este módulo número 3, estamos entrando, o muy posiblemente la próxima semana, al 50% del curso, destacando que este módulo número 3 hace referencia a perspectivas, el módulo 4 a la temática de inequidades, donde tendremos la conferencia del doctor Óscar Mujica el 9 de mayo exactamente, y el módulo 5 hace referencia a lo que es este trabajo final. Dentro de lo que es este módulo, ustedes van a encontrar las lecturas, la descripción, las actividades de aprendizaje, y está contemplado para que sea abordado del 19 de abril al 2 de mayo. Es el tiempo que se tiene determinado para poder avanzar en este módulo, en donde ustedes particularmente deberán avanzar, o dentro de las dos temáticas que tiene este módulo, hace referencia a las corrientes de pensamiento sobre los determinantes sociales y los distintos enfoques sobre determinantes sociales en salud, en donde de forma específica, y lo que es este resumen del módulo, van a encontrar en la parte de perspectiva una lectura relacionada con la crisis de la salud pública y el movimiento de la salud colectiva en Latinoamérica, que habíamos mencionado en la anterior sesión. Ahí se habla particularmente de la determinación social, individuos enfermos y poblaciones enfermas, y en la lectura de enfoques de determinantes sociales, enfoques básicos o conceptos básicos de equidad y de los determinantes sociales, dónde están las causas, comprender la desigualdad
y el marco conceptual de los determinantes, solo las páginas recomendadas, no es necesario leer todo. Dentro de los videos hay dos videos interesantes, las cuatro caras de la salud y la enfermedad y un video de Michael Marmot sobre el tema. Son videos de reflexión que son muy interesantes. Y el foro de discusión hace referencia a que hay que revisar el caso de la cajita feliz y luego responder con base en ese caso dos preguntas de discusión, las cuales espera que ustedes puedan desarrollar en los próximos 15 días. El taller, eh, que no era muy complicado el taller número 2, pero dentro de la misma dinámica del taller 3 tampoco es tampoco complejo. Y en este taller número 3, recordando la fecha que se tiene contemplado, tienen que realizar un mapa conceptual o mental en donde ustedes puedan resumir los enfoques de los determinantes sociales y los tipos de determinantes sociales que los caracterizan. Como les digo, no es muy complejo, sin embargo, este taller cumple con doble propósito en cuanto a la concreción de la información, pero también la posibilidad de conocer distintas perspectivas de los compañeros. Y posteriormente lo van a evaluar contemplando los diferentes enfoques entre muy bueno, bueno, regular, no cumplió. Es importante y sin excepción tener en cuenta las fechas que se tienen contempladas para la entrega de este documento. Y ya sin más preámbulo, le doy espacio al doctor Rafael Tuesca, le voy a pasar la pantalla para que él pueda iniciar con la sesión de la noche de hoy. Entonces, voy a asignarle a Rafael los privilegios y en este momento le doy la función de presentador. Entonces, Rafael, muy buenas noches, adelante. Hola a todos. Hola, Eric, buenas noches. Dame un segundito mientras busco en mi pantalla la presentación. En la presentación, Sí, señor. Señor, ya estamos vale, viendo la presentación. ok. A ver que no me moleste mucho esto. Y te pido el favor que, como estoy con la Estar presentación, pendiente de no las alcanzo a preguntas. mirar el chat Listo, yo y estoy atento, luego no se dejaré preocupe. unos minutos para poder resolver algunas inquietudes o preguntas que surjan en la sesión, ¿vale? Vale, Bueno, gracias, Erwin, por la presentación. Como lo mencionaste, vamos a tocar el tema de determinantes sociales de la salud y la equidad en salud. Y también hay un trasfondo frente a la parte de la determinación social para poderle dar un contexto globalizante a esta temática. Bueno, lo que vamos a manejar, como lo expresé, que son los determinantes sociales de la salud, cómo surgen estos enfoques de los determinantes sociales de la salud, pero también vamos a ver cuál es la visión y cuál es el pensamiento latinoamericano frente a la determinación social en salud. ¿Y por qué esto? Dentro de esta mirada de los determinantes en salud o una nueva cara frente a los determinantes en salud. Posteriormente vamos a ver el valor que tienen estos enfoques de los determinantes sociales de la salud desde el punto de vista económico, cultural, social, comunitario, político, y cómo esto está realmente dando una mirada diferente o estamos aterrizando una mirada un poco más compleja del enfoque de la salud, viéndolo de una forma un poco diferencial, no tan con el enfoque enfermatológico. ¿Qué objetivos de aprendizaje pretendo en esta unidad? Es que puedan entender los conceptos de los modelos teóricos que soportan la conceptualización de los determinantes sociales de salud, que hay frente a la determinación social, diferenciar estos términos de desigualdad y diferencia en salud, si bien van a tener otro módulo que va a complementar esta parte, y finalizar con analizar las inequidades en salud desde el enfoque desde la parte de la justicia, que son las brechas, y finalizando cuál sería como la oportunidad de intervención
para poder implementar este enfoque de los determinantes sociales dentro de las políticas sanitarias. Para entender la definición, vamos a partir de que la OMS entiende, define y contextualiza qué son los determinantes de salud. Entonces son esas circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, se recrean, viven, envejecen. Y este conjunto de condiciones que le permita a las personas nacer, crecer, trabajar, vivir, envejecer, va a estar dado por un grupo de distintas fuerzas. Esas fuerzas son los condicionantes que van a influir en la parte política, social, económica del estilo de vida, que van a dar resultados de la condición de vida de un grupo de poblaciones. Entonces, en esta dinámica vamos a poder entender que esas fuerzas, los modelos políticos, los sistemas económicos, los programas que tienen los países para desarrollo, las normas, las políticas sociales, los modelos políticos a gran escala, no solamente desde el punto de vista salud, pero también visto desde el punto de vista ambiental, visto desde el punto de vista económico, visto desde el punto de vista político, van a dar todos los ingredientes como la amalgama para que este grupo de población desarrolle una serie de conductas, de actitudes, de valores, y estos se van a reflejar en resultados de salud. Pero a su vez, desafortunadamente, los grupos de población van a estar diferenciados en función de estas fuerzas que confluyen en la respuesta a el desarrollo y por ende a la salud. La OMS considera que entender el concepto de determinante va a permitir a los gobiernos en tener una herramienta para que les sirva para poder entender cuáles son esos procesos complejos que permiten explicar las múltiples relaciones que hay en esos aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, en la respuesta a la condición de salud o a la condición de vida. Esto se desarrolla dado una serie de elementos que lo voy a puntualizar más tarde, que tienen que ver con la crisis del sector sanitario a nivel global, las diferencias frente a la esperanza de vida de grupos de personas y en función de ese panorama, buscan a partir de este enfoque determinante cambiar ese paradigma para poder hacer un mejor abordaje dentro del proceso de salud de enfermedad. Y cambiar, ojo que estamos cambiando, ese triángulo que vemos en el proceso de salud de enfermedad, en la historia natural y social de la enfermedad, agente, huésped y medio ambiente, transformar ese triángulo en otra figura. No le vamos a dar la etiqueta a la figura, sino que esas figuras van a ser fuerzas de distintos ámbitos, sectores, que van a confluir y van a dar distintas respuestas de salud. Para poder entender esto, desde el punto de vista de la epidemiología, cómo surge este enfoque es romper ese principio triangular y poder verlo desde la historia natural y social de la enfermedad con una comprensión distinta frente al principio de justicia social. Entonces, ojo, lo que buscamos desde el punto de vista epidemiológico es poder comprender el proceso de salud, de estar saludable, mediante qué cosas. El proceso de que la gente enferme, mediante qué cosas, de cómo se distribuye la enfermedad, a quién afecta la enfermedad, cómo son esos factores que están relacionados con la enfermedad de la presentación y cómo surge el cuidado en la población mediante qué acciones que se deben evaluar para poder saber si esa respuesta es positiva frente al cuidado. Eso en un contexto de población. Entonces, fíjense que aquí ya nos rompe un poco
esa forma de visión y este es el enfoque de la epidemiología. Pero ojo, si nosotros vamos a ver cuál es el enfoque dentro de la salud pública, tiene una complejidad que sobrepasa porque solamente esta parte hace parte del engranaje que tiene la visión de la salud pública. En esa comprensión vamos a tener que ver una relación que tiene que ver con esta complejidad, que busca el propósito de la epidemiología. Es como le damos una mejor calidad de vida a las personas o cómo mejoramos esa salud de las personas en la población a través de o el buen vivir o la buena vida o el vivir con otros. Y esto va a estar pasado aquí por un punto que es muy complejo que tiene que ver con la justicia social. Y dentro de la justicia social, esto tiene que ver con aspectos de el enfoque de la parte de política que asumen este tipo de elementos. Tiene que ver con la tradición que tiene la misma política en desarrollar las acciones y eso hace que crea una serie de conflictos frente a esto. Aparece otro elemento que tiene que ver con la parte de las libertades y lo hemos vivido con todo esto del COVID frente a la vulneración de las libertades en función de vivir con los otros. Fíjense cómo se genera una serie de fricciones, de roces, que se tiene que entender la parte de moral, la parte de la tradición liberal frente a poder entender el confinamiento, poder entender también la vacunación y poder asumir una serie de retos que nos planteó y nos plantea la COVID en función de el escenario que tiene que ver con la comprensión del proceso de salud de enfermedad. Estos modelos no son, por decirlo de esta forma, no son nuevos, realmente tienen un recorrido. Partimos por el modelo biomédico de Lalón. Lalón establece 4 categorías que tiene que ver con la parte biológica humana, la atención médica, el estilo de vida, las condiciones ambientales. Ellas van a interactuar y van a dar repercusiones en el estado de salud. Lalón pudo demostrar que las intervenciones en las condiciones ambientales y en los estilos de vida repercutía en la mejora del resultado en salud, dado que poco podía hacer frente a la biología humana y realmente la atención médica tenía que adaptarse a mejorar condiciones ambientales y estilos de vida. Esto permitió todo el enfoque de promoción de la salud. Sin embargo, hay otros antecedentes que se pueden remontar al siglo XVIII. El caso de Johann Peter Frank, donde este personaje le propone y le plantea que el Estado es el que tiene que dar la garantía, es el que tiene que la responsabilidad de la promoción de la salud de las personas, donde las personas tenían que tener una condición adecuada de trabajo, de forma de vivir, de forma de recrear, con el fin de que la gente tuviese una vida saludable, que se fomente el bienestar de la población. Y fíjense que la mirada iba a tratar de llevar a esas personas a la mayor edad que se pueda llevar de una forma como jubilosa, como gozosa dentro de este enfoque. Este enfoque se va replicando en muchos países europeos de ver esta salud desde el punto de vista del Estado como un garante en promover una mejor condición de vida de las personas. De otra parte, Chadwick, en la foto inferior, que no siendo sanitario propiamente dicho, pero por el hecho de poder manejar las estadísticas, las condiciones de vida de las personas, las condiciones de muerte y los impactos que tienen que ver las condiciones económicas y el saneamiento, plantea en los ingleses
un cambio en las condiciones de empresas de laborar, de empleabilidad, y esto pone en un cambio una serie de políticas en Inglaterra que permite enfocar estos elementos de los determinantes de salud. Entonces, tiene un asidero los determinantes sociales de salud de la OMS, como les comentaba, con la LON en el enfoque de promoción de la salud, pero fíjense que está amarrado a algo, a una estrategia de gobierno, ojo con esto, la promoción de la salud, para solucionar problemas mediante cambios de comportamiento, desarrollo de políticas saludables, fortalecer la acción y la participación comunitaria que permita actuar en los distintos escenarios donde las personas viven, conviven, trabajan y se desempeñan. La LOM lo que hizo fue virar todo este enfoque de prevención, promoción de la salud, con el fin de buscar eficiencia en el gasto público, especialmente sanitario, y 4 años más tarde él pudo llevar estos resultados a Alma Ata en Kazajistán, donde puede decir el cómo, es decir, está mostrando aquí el cómo se cambia todo esto y cómo realmente se puede definir la promoción de la salud como una estrategia y poder llevar a Alma Ata el enfoque de lo que Alma Ata va a proponer de la atención primaria en salud. Entonces, ¿por qué surge esto de los determinantes? ¿Por qué la OMS viene a comenzar a presionar y a dar un cambio en el viraje de las políticas en los países? Y no solamente para países pobres, sino para todos los países, ¿en función de qué? De la crisis de salud pública, en función de las desigualdades, en función también de dentro de los mismos países, así es el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la población afro, población migrante, presenta condiciones de salud muy diferenciales con la población nativa o con otro tipo de población migrante, de acuerdo a las condiciones de trabajo, entorno, guetos que se forman en estas comunidades, estas poblaciones, genera un reto para la salud pública por las intervenciones, gastos, recursos, eh, pobre acceso, etcétera, que se comienzan a generar en los países. En los países pobres también vemos en nuestro país todo lo que se ha evidenciado de la crisis de la salud pública a través de lo que hemos visto con el esquema del modelo de aseguramiento, la competencia frente público-privado, los esquemas de salud, los paquetes que se ofrecían dentro de esto, hasta que el Estado tiene que decir, blindemos, garanticemos que exista un mínimo y que esas brechas se traten de subsanar para comenzar a intervenir esta problemática de la salud pública. Entonces, tenemos el aumento de desigualdades, tenemos el aumento de inequidades en salud y existe una eh, evidencia que algunos países lo pueden tener, otros no se puede tener porque realmente sería como un lujo, por así decirlo, es la investigación, cómo la investigación puede proveer a las secretarías de salud, a los ministerios de salud, a las agencias sanitarias que colaboren en los países, generar evidencias de la condición del deterioro de la salud y las formas de cómo poder intervenir estas condiciones. A partir de esto se pide que participen de manera global distintas personalidades de distintas áreas, del área de economía, del área de salud, del área de comunicación, del área de derecho, eh, las distintas áreas que tienen que ver con ciencias sociales del comportamiento, es decir, una amalgama de profesionales y conforman la Comisión de Determinantes Sociales en Salud, liderada por la OMS, la OPS, que es un ramal de fortaleza, ojo, que dio origen a la OMS, la OPS, y con su asiento a nivel latinoamericano y en las Américas,
da como el brazo para poder tener esa masa crítica de poder llevar a esta comisión las condiciones de desigualdad y a partir de esto, como reflexionar frente a esto, qué es lo que se tiene que hacer para subsanar. Desde el punto de vista de los indicadores, he tomado aquí esta panorámica de algunos países con el fin de que podamos tener en cuenta estas diferencias, estas desigualdades y estas inequidades también que estamos viendo aquí. Por ejemplo, donde ven el león, que sería China, la esperanza de vida es de 77 años, mientras que en Japón, que está la bola roja al final de la primera columna, estarían en 84 años. Usualmente las mujeres viven más que los hombres, 87 años las mujeres, 81 años los hombres. Fíjense que hay una diferencia entre 6 y 7 años. Noruega tiene una expectativa de vida de 83 años, 84,9 las mujeres, 81,6 los hombres. Y fíjense aquí hay un acortamiento con respecto a Japón. Ahí tenemos un punto menor de años. Pero si nos vamos a países que tengamos eh, una, eh, un nivel de pobreza, por ejemplo, nos vamos a eh, Sierra Leona, que es la parte inferior que ustedes van a ver en la diapositiva. En Sierra Leona vemos que la esperanza de vida es de 34 años. Y luego si comparamos con, nos vamos, damos un vuelco y nos quedamos acá en Sudamérica, dos de los países de Sudamérica, aquí hay tres en la diapositiva, pero dos de ellos serían Brasil con una esperanza de vida de 72,1 años, mientras que Bolivia con una esperanza de vida de 77 años, mientras Chile tiene una esperanza de vida de 80 años. Entonces miremos que hay unas diferencias frente a esto que son la esperanza de vida y hay una serie de condiciones que estas diferencias, desde el punto de vista, es justo que se dé estas diferencias. Entonces ese es el punto de pensar. Esto es necesario que se den esas diferencias frente a la esperanza de vida. Nos vamos a Sudáfrica con 81 años, la India con 69 y Panamá, nuestro vecino, con 78 años. Entonces, como ven, vemos una diferencia frente a esperanza de vida y nos podemos ir a otros indicadores como mortalidad infantil. Y miremos mortalidad infantil en Japón, que está del 2, en, en Noruega, que está muy cercana a 2,3, mientras China en 5,4. Pero si nos vamos a Sierra Leona, la mortalidad infantil va del 93,6. En Panamá, la mortalidad infantil va del 12,3. Entonces, fíjense que aquí tenemos una diferencia frente a mortalidad infantil. Si nos vamos a tuberculosis, vamos a ver que hay unas condiciones diferenciales en contexto de países. Entonces, fíjense que tuberculosis para China está en 59 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Japón está en 12 y mientras que en Noruega está en 3,1. Realmente hay un contexto que tiene que ver con aspectos del estilo de vida de las personas. Y mientras si nos pasamos al otro lado, digamos, tenemos en Panamá la tuberculosis de un 32, en Bolivia con 49 y Brasil con 105. Entonces, estamos viendo que hay cosas que están aquí inmersas que luego tenemos que meterle un ingrediente de tipo económico que tiene que ver con el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Cuáles son los países que tienen un alto nivel de PIB per cápita? Estaría Japón, luego estaría Noruega, que tendrían los niveles más altos, y luego estaría Chile, estaría Panamá, y cerraría este primer bloque de estos que estoy mostrando aquí, China, cerrarían con los que tienen niveles de PIB altos, y los que tendrían
bajos niveles de PIB. El más bajo estaría Sierra Leona y luego estarían India y estaría Brasil y Bolivia. Entonces, fíjense que aquí el aspecto económico de este PIB nos va a dar estas diferencias, esas desigualdades. Y luego si nos vamos a la parte de seguridad alimentaria, yo he colocado con marquitas seguridad alimentaria, que ustedes ven un color de verde, estaría en Chile, en Noruega, en Japón, está en verde, son estos países que tienen están escalafonados con una muy buena seguridad alimentaria. Y vemos tres de los países que están con una etiqueta roja: Sudáfrica, India y eh, Sierra Leona, que tienen una puntuación eh, casi en la cola con seguridad alimentaria. Entonces, nos está dando una conformación de elementos que tienen que ver con el ambiente, la economía, la política, que hay una serie de desigualdades en los países que va a dar respuestas en la mortalidad, en la esperanza de vida, en la tuberculosis y en otra serie de indicadores en salud. Entonces, para entender esto, de estas diferencias, tenemos que ver que esa desigualdad se entiende como una diferencia, pero hay que mirar el punto que aquí le da como el quiebre. Cuando decimos que esa diferencia está arrasando lo que tiene que ver con la inequidad en salud, es porque esa diferencia tiene un carácter que es injusto, innecesario y evitable. Estos son los ingredientes que hacen que esa diferencia tenga una connotación que tiene que ver con la inequidad. Entonces, yo mostraba que que los hombres tenían eh, menos esperanza de vida con las mujeres. Eso posteriormente lo voy a tratar, que si bien es una diferencia o una desigualdad, hasta qué punto esto se puede entender si es una inequidad o realmente es una diferencia que se puede aceptar. Entonces, frente a esto, las mujeres viven más que los hombres, pero esto va a escapar, esta diferencia se va a dar por aspectos que pueden ser biológicos, de tipo étnico, social, religioso. Puede darse esta diferenciación que vivan más las mujeres, y a su vez porque la mujer hormonalmente y su rol en la sociedad tiene un rol de cuidadoras, y ese rol de cuidadoras hace que ese papel las pueda proteger a estas mujeres para vivir más, porque se encargan de cuidar y también por ende deben de cuidarse. De ahí que el hombre tenga una menor eh, oportunidad frente al cuidado, que es parte de lo que el gobierno está metiendo dentro del paquete. Falta saber cómo son los mecanismos para integrar el enfoque de cuidado. Por lo tanto, esta diferencia lo vemos desde el punto de vista, eh, voy a irme atrás, esta diferencia es una desigualdad, pero no tiene inferencia de la parte de justicia. Esto eh, se da de forma que eh, es natural, pero si se da de forma inversa, que los hombres viven más y las mujeres viven menos, ahí sí estamos entrando a una inequidad, dado que es una diferencia que es injusta, es innecesaria y esto se puede evitar. Entonces, desde este contexto, piense que estas inequidades lo estamos viendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, que van a dar las diferencias en salud. Entonces, al ver de un poco de distinta tonalidad, como más oscuro, las inequidades en salud son esas desigualdades que se originan de desigualdades económicas que hace que las personas y las comunidades vayan a tener condiciones o resultados en salud que van a afectarlos de forma injusta. Por ejemplo, qué está pasando con la tuberculosis en el contexto que les mostraba de los países, o con la mortalidad infantil. Entonces son inequidades
o desigualdades en salud, que fíjense por qué otros países sí lo logran, porque estos no. ¿Qué está pasando ahí? Mientras que las desigualdades en salud, esas diferencias en supervivencia eh, eh, de las personas eh, dentro de la misma, el inicio de la enfermedad o por la discapacidad, no van a estar, que se dan, pero no van a estar dados por condiciones socioeconómicas, sino que esas diferencias se pueden dar en función de otros aspectos como el cuidado, como la oportunidad de cierta eh, modo de atención o de enfrentamiento a la enfermedad, pero son diferencias más de un contexto que no están relacionados con aspectos económicos y de causa socioeconómica que va a generar esa distancia o esa desigualdad. Entonces, para mirar este enfoque y tener claro que a veces estamos hablando de inequidades, equidad, eh, y luego para poder incorporar por qué surge el contexto de justicia. Entonces vemos aquí en la primera parte de la diapositiva, en la parte de arriba, la inequidad de este árbol con manzanas. Vemos que dos niños desean una manzana y fíjense que uno tiene la oportunidad, dado que el árbol está con una curvatura, hay un sesgo, por decirlo de esta forma, mientras que el otro no tiene la oportunidad. Y fíjense que si ustedes miran hacia la parte superior, del lado del niño que le va a recibir la manzana, que tiene los brazos extendidos, tiene una mayor eh, distribución las manzanas, mientras que el otro lado tiene una menor distribución. Entonces, ahí estamos frente a una inequidad frente al acceso para las oportunidades. Eh, el aspecto de la igualdad, ojo, es que le vamos a dar ahora a cada niño una escalera para que pueda acceder. Entonces, fíjense que dado que el árbol tiene esta condición con esta curvatura, el niño que va a estar ubicado del lado eh, de la curvatura mayor va a tener menor posibilidad de acceder frente al niño que está ubicado en la curvatura menor interna, tiene mayor acceso y mayor facilidad. Entonces, fíjense, aquí que persiste con la igualdad, persisten las distancias frente a la parte de oportunidad, acceso, asistencia. Cuando le involucramos el principio de equidad, fíjense que lo que estamos haciendo es darle una serie de diferenciaciones de aquel que no tiene esa oportunidad, se le va a dar un poco de más estrategia, más elementos que le permitan acceder a esas manzanas y al otro se va a adaptar de acuerdo a sus condiciones y a sus necesidades. Pero cuando le incorporamos el principio de justicia, ¿qué tenemos que hacer? Y ese es el viraje que tienen que mirar los países y los esquemas políticos, es cómo, bajo la mirada de la equidad, en un marco de justicia, cómo tenemos que subsanar la curvatura con el fin de alinear y que todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, este diagrama realmente da un mejor abordaje de entender estos, estos problemas que se presentan con las políticas frente a esto es válido para salud, para educación, para trabajo, para ambiente saludable y políticas de desarrollo. Dentro de estos marcos, la Comisión de Determinantes analizaron muchos elementos teóricos para luego que la OMS estableciera con qué marcos se iba a guiar. Sin embargo, no es una camisa de fuerza. El documento plantea una teoría de tipo psicosocial, teorías neomaterialistas, teoría de enfoque ecosocial, teoría de curso de vida, de las desigualdades, y solamente voy a mencionar algunas, no todas. Desde el punto de vista de la teoría psicosocial y la teoría de la privación relativa, tiene que ver con la parte de la percepción de las personas de acuerdo a su posición, a su
ambiente, a su contexto y cómo las condiciones que están viviendo de privación, de estrés, van a generar a nivel fisiológico una serie de respuestas y estas personas van a ser más susceptibles a enfermar o a desarrollar algún tipo de problemas o patología. También podemos ver este enfoque de la teoría psicosocial. Yo a veces lo tomo con una anécdota que tiene que ver con una metáfora que es los vuelos de larga trayectoria, en donde vamos a tener distintos segmentos dentro del avión. La gente que está privilegiada en primera clase, la gente que luego tiene una clase eh, media diferencial y luego tenemos la parte económica. Vamos a tener diferenciación en qué? En la silletería, en la condición de el aire, digamos el aire en la parte superior del avión va a ser distinto a la parte del aire que va a estar en la cola, la comida que reciben los que están en la parte superior adelante va a ser diferente a los que reciben la comida en la cola, la silletería, etcétera. Entonces, todas estas condiciones, la atención, la azafata, el trato personalizado de la cabecera del avión y de la cola va a ser completamente diferencial. Y después de un largo trayecto, las personas que van a estar en la parte superior van a poderse bajar un poco más descansado, agradable, mientras que los que están en la parte media y en la cola se van a mover, a trasladar y bajar del avión en condiciones muy diferenciales de eh, viaje, dado las condiciones de diferenciación que han tenido durante el curso de vuelo. Por otro lado, tenemos el modelo conceptual de Dahlgren y Whitehead, en donde ellos establecen un modelo de capas. Este modelo de capas va a tener distintos niveles. Los niveles más próximos que tienen que ver con los factores del estilo de vida individual y la parte de redes y la parte de comunidad y social van a ser los proximales, mientras que los distales van a estar relacionadas con la parte de vivienda, agua, saneamiento, condiciones de vida, trabajo, agricultura, educación, y luego todo esto va a estar amarrado en un marco de condiciones ambientales, socioeconómicas, culturales, políticas y del entorno social y económico que tiene este tipo de marco de entendimiento. Este marco deja de lado el enfoque político y comienza a identificar que el modelo a partir de este entendimiento es cómo se pueden hacer las condiciones de intervenciones en condiciones de vida y trabajo, cuáles son los elementos para poder manejar las condiciones generales y cuáles son los elementos que se pueden manejar a partir del primer nivel que representan los estilos de vida individual y de las personas. Más o menos fíjense que este modelo recoge lo que Lalón y más o menos está orientado a dar respuesta con una visión del enfoque de Lalón. El otro modelo tiene que ver con el modelo de las inequidades, que las inequidades se reproducen, que población en condiciones de pobreza reproducen las condiciones de pobreza, población con condiciones de maltrato, vulnerabilidad y disposición reproducen estas condiciones y esto va a estar tamizado por la estratificación social, la posición económica, la exposición a las condiciones de vida, trabajo, higiene, acceso. Esto va a influir en la presentación de enfermedades y va a tener consecuencias de tipo social en estas personas y van a dar como una condición especial a estas personas por enfermar, por los riesgos de morir, por los riesgos de discapacidad, dado por esta diferenciación social. Entonces, este enfoque habla que estas condiciones de exposición se van a perpetuar, se van a acumular, se van a reproducir y prácticamente es como un gen social que esto se va a ir transmitiendo de generación a generación y que el aspecto de romper este esquema es como desde el contexto político se comienzan a intervenir las condiciones de las, de las desigualdades por las consecuencias que generan las enfermedades y la misma estratificación de la población, tratar desde el punto de vista económico de reducir la vulnerabilidad de las personas y desde el contexto social intervenir las exposiciones,
modificar la estratificación y modificar el contexto social de las personas en que viven con el fin de transformar estos escenarios. La OMS recoge y Irving y Soler plantean este esquema de los determinantes sociales y establecen lo siguiente. Lo que ven en morado son los determinantes sociales estructurales de la salud y son los determinantes de la inequidad en salud, y del lado que está color como zanahoria son los determinantes sociales intermedios de la salud. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de los determinantes sociales estructurales están los elementos que habían quedado por fuera, que tienen que ver de política, que tienen que ver con gobierno, micro, macroeconomía, política social, política pública, y la parte que tiene que ver desde un país, valores, culturas y este enfoque de poder, justicia que está metido dentro de este contexto sociopolítico. Esto va a influir ¿en qué? En posición socioeconómica, clase social, en el género, el rol de las personas, la ocupación, va a derivar eh, esta parte del poder, de los perfiles, de los roles del poder, y va a influir también en el ingreso de las personas en estas condiciones de vida. Esto ahora, en función de la cohesión social y el capital social, va a inferir en los determinantes sociales intermedios de la salud que tienen que ver cómo estas personas en este contexto, con estas políticas, van a tener conductas sociales, conductas eh, individuales, y qué factores psicosociales van a generar o desarrollar en función de esta condición que va a generar en ellos que haya poblaciones que pueden estar saludables o con una mejor condición de salud de acuerdo a eh, el manejo de rol, de poder, de ingreso, de condición, de estratificación, de clase social, y o la condición de enfermar en función de estos riesgos que se producen de acuerdo a las condiciones, a las conductas, a los factores dados por la posición económica y el contexto político. Aquí el sistema de salud está externo porque se tiene que integrar a las condiciones materiales de curso de vida de las personas para que pueda dar una respuesta a el impacto en salud y dar una respuesta al enfoque de bienestar. Nuestro país, con el plan, la mirada hacia el nuevo Plan Nacional de Salud Pública, acoge el enfoque de Irving y Soler, de la OMS, los determinantes estructurales, los determinantes intermedios. Fíjense que aquí hay un reconocimiento dentro de estos enfoques, y nuestro país coloca dentro de los determinantes estructurales algo que no estaba en el anterior modelo, que tiene que ver con el conflicto sociopolítico. Entonces, fíjense que aquí los aspectos que tienen que ver con el proceso de paz y la recuperación de entorno, de tierra, eh, tiene un valor agregado. Lo que pasa es que hay que saber mirar y leer ese mamotreto que tiene este documento del de todo el proceso de paz en función de intervenir desde gobierno en políticas, acciones, actores, movilidad en función de reducir las diferencias, ciudad, rural o campo, y esta desigualdad se tiene que trabajar desde un enfoque que subsane estas condiciones sociopolíticas. Dentro de la mirada de la desigualdad, aquí hay aspectos que realmente vale la pena mencionar y recalcar que tenemos que valorar en esto, que tiene que ver con territorio. Aparece el contexto de migración, pero la migración vista porque la migración tiene un elemento diferencial, donde estas personas, al migrar al país que los recibe, van a tener diferentes oportunidades en
el acceso a los servicios de salud, diferentes oportunidades para el empleo y diferentes oportunidades por la condición del contexto migratorio. Entonces, es un diferente un contexto migratorio legalizado o normatizado a un sujeto en contexto migratorio no normalizado. Entonces, esto va a generar unas condiciones de vida muy diferenciales. A su vez, tenemos otro aspecto dentro de esta desigualdad, que es la parte de víctimas, actores del conflicto, y luego tenemos otro aspecto que tiene que ver con la parte de régimen de afiliación al sistema de salud, que aún el esquema sigue siendo desigual e inequitativo, porque tenemos régimen subsidiado, régimen contributivo, régimen especial, pero luego se crea una oferta de un paquete, población pobre no asegurada, y entonces tenemos, fíjense, una diferenciación frente al acceso, a la afiliación, a la oportunidad. Entonces, por otro lado, esto va a tener una mirada de este modelo de determinantes, fíjense que incorpora un pilar aquí que tiene que ver con el curso de vida, con la movilidad social. Y fíjense cómo aquí, en los determinantes intermedios, hay puntos que ustedes vieron en la anterior diapositiva que tienen que ver con condiciones de empleo, trabajo, condiciones de vivienda, entorno residencial, pero se hace un reconocimiento. ¿En qué? En condiciones de trabajo y de cuidados domésticos, y luego en la parte que no le hemos dado la valoración que tiene que ver el entorno residencial, la parte ambiental y la condición de vivienda. Y luego, cómo todo esto se va a integrar, se va eh, a complejizar frente a la apertura en los servicios y la prestación de los servicios de salud. Por lo tanto, fíjense que desde este modelo, para nuestro país, el plan decenal va a incluir, fíjense, el trasfondo que hay aquí. Hay un enfoque de derechos, un enfoque diferencial, un enfoque étnico también desde la diferencia para indígenas, para población afro, y decir cómo todo esto va a quedar representado dentro de esto para cambiar en los territorios que tenemos con afectación de la migración, de la movilidad, cómo tenemos que hacer adaptación para esos territorios por el enfoque en movilización humana, en capacitación, el enfoque de género. Pero ojo, aquí mi punto de vista personal del enfoque de género es hacia la mirada de eh, una igualdad en la participación de ambos géneros, en tratar de valorar el rol y el papel del cuidado de la mujer y cómo se permite que esto se puede integrar en estas políticas de género y no una forma que, a mi juicio, hay eh, una recarga frente a la mirada de género un poco tóxica y hay que verla con una mirada muy distinta a este enfoque de género. Además, tiene otros, dentro de esto, tiene una serie de enfoques y pilares que comprenden este, este plan decenal que tenemos a la mirada 2022-2031, que tienen que ver con la parte de la protección social, la cultura para la vida y la salud ambiental, la atención integral en salud y que todo esto vaya a repercutir en la calidad de vida, en la salud y el bienestar. Fíjense que todo esto le va a estar dando como la respuesta al requerimiento de la atención primaria en salud. Otro enfoque dentro de este modelo teórico está el enfoque ecosocial y esto tiene que ver con distintos niveles que van de lo individual a lo global, pasando por lo regional, lo nacional, por grupos, áreas. Está tamizado por, fíjense, el enfoque de curso de vida desde el útero hasta la parte final y luego cómo dentro de este contexto económico, político y ecosocial tenemos condiciones de género, condiciones de inequidad de clase, condiciones étnico-raciales que van a tener una serie de elementos que hacen que estas poblaciones van a ser susceptibles
por acumulación de lo que hemos comentado, de las exposiciones, hay susceptibilidades, de pronto resistencia, una serie de elementos que van a configurar todas estas condiciones que se tienen que intervenir bajo este enfoque de teoría psicosocial. Y fíjense que el modelo trata, en nuestro país, trata de hibridizar una serie de elementos dispuestos en los enfoques de estos determinantes. Entonces, para poder entender el enfoque de los determinantes sociales de la salud de la OMS, como lo planteé en la diapositiva que ustedes vieron del diagrama, es una posición liberal distributiva del enfoque de justicia. La acción va a ser a través de la voluntad política, de una decisión estatal, el Estado con la sociedad civil, con el fin de transformar los que sufren. Este es el enfoque de los determinantes sociales. Sin embargo, a la mirada de los determinantes sociales, desde el punto de vista latinoamericano, la postura de Adames, de los críticos pensadores latinoamericanos, se sintieron defraudados porque su enfoque, su postura, su posición no fue vista dentro del enfoque de determinantes sociales. Este grupo plantea lo siguiente, que tenemos procesos de producción, de reproducción, de actuación que van a generar y van a dar como resultado las diferencias en las personas. Entonces, aquí hay un elemento clave donde los sujetos son los que van a hacer el giro, porque van a ser los políticos transformadores de la realidad. Entonces, fíjense cómo la postura desde la epidemiología social, del enfoque liberal, del enfoque de la OMS, a diferencia del enfoque que tiene la postura de Alam. Entonces, ¿esto de dónde surge? Uno de los pensadores de esto con una talla internacional, Jaime Breil, habla de este paradigma empírico funcionalista en donde la epidemiología propone una herramienta para trabajar la, la relación entre la reproducción social, los modos de vida y las formas de enfermar y morir, desde el punto de vista de la epidemiología crítica, que esta mirada en los epidemiólogos ortodoxos realmente cuesta un poco entender, interpretar y hasta medir. Entonces, este enfoque, fíjense que no surge de manera aislada. Esto viene de pensadores del siglo XVIII, del siglo XIX y casi cercanos al XX, que están metidos en ver toda esta parte de la determinación social. Este enfoque de la epidemiología crítica le hace mucha interrogación o mucha duda mucho de si ese triángulo epidemiológico que estamos viendo, que vemos en huésped, agente y medio ambiente, esa forma de ver la causalidad de forma tan esquemática, tan lineal, y desconocer que la salud es un elemento polisémico, complejo, no permite poder entender y le da unos marcos muy cerrados. Esto es lo que propone la epidemiología crítica para romper esta forma de epidemiología anglosajona a mirar a una epidemiología un poco distinta, a entender este proceso de enfermar, de morir, de discapacitarse. Para que tengan una idea, digamos, Sigeris en el siglo XIX, todo lo que trabajó con medicina social y planteaba que el pueblo tiene derecho a la atención médica y la sociedad tiene la responsabilidad de cuidar a sus miembros. Jowett, como le ha mostrado, este personaje abogado, economista, genera ley de pobres y la parte que tiene que ver con el sanitarismo inglés. Y Winslow en los Estados Unidos, en siglo XIX, XX, crea el Departamento de Salud Pública en la Universidad de Yale y comienza a trabajar toda esta parte y es uno de los que define la acción y la actuación en salud pública. Esto le dan como el enfoque frente a lo que se podía entender en algunos
más que todo Winslow y algo en Chadwick como los determinantes sociales, pero ya vienen acá, ya en distinto color, hacia el siglo XX tenemos Berlinger con el movimiento sanitario italiano. Él hizo parte de la comisión de determinantes, pero realmente, si bien hacía parte de algunos elementos de la determinación social, realmente no lo hizo evidente en esta comisión y los latinoamericanos que quedaron por fuera y muy defraudados del enfoque que tiene la OMS, como Sergio Arouca, Jaime Breil y Asa Cristina Laurel, están muy en contra de esta forma de el entendimiento del enfoque de la epidemiología. Jaime Breil propone que la acción en proteger, promover y reparar la vida va a tener una serie de actuaciones de dimensiones en tres ámbitos y que va a estar en un aspecto inicialmente de forma singular dentro del individuo, qué cosas tienen que hacerse para transformar condiciones y estilo de vida de las personas, luego que tienen que hacerse para hacer los cambios a nivel de eh, la dimensión particular, es decir, de los ambientes de las personas, y posteriormente la acción mayor va a ser cómo desde la dimensión general las políticas y los mecanismos tienen que ver con transformar los procesos de trabajo, de políticas y de relación. Lo podría presentar con el evento de los eh, pesticidas en función de las personas expuestas a nuestro agente que afecta a las poblaciones indígenas y pobres, el glifosato, y vamos aquí a la afectación a nivel de la dimensión singular, en donde vamos a afectar tanto a las personas, a las mujeres que estén embarazadas, a sus fetos, pero también vamos a afectar plantas y vamos a afectar animales por la exposición a esta dimensión singular que tiene que ver con la presencia del glifosato. Pero luego, desde el punto de vista del contexto particular, vamos a ver cómo las condiciones de esas personas en utilizar inadecuadamente los mismos utensilios que utilizaron para fumigar, o los latas o los recipientes de plástico, las condiciones de vida, que tienen condiciones malsanas, que aspectos que están relacionados con parte del cambio climático, de las condiciones de vida y de trabajo de las personas, le van a dar una dimensión particular de este problema de la exposición acumulativa que tienen estas personas, y luego en estos contextos de territorio, dado las condiciones políticas y la relación que hay de poder, cómo esto va a tener un efecto negativo y desigual en este tipo de personas, y va a ser muy diferente en estas condiciones de poblaciones frente a otra población que tenga un distinto contexto, estilo de vida, que va a poder acceder o accesar a eh, alimentos o productos que tengan este tipo de exposición a este pesticida, y va a tener una diferenciación en función de eh, la condición de salud y cómo cada uno de estos grupos poblacionales se puede proteger, se puede reparar o se tiene que promover un cambio en las condiciones de vida. Finalmente, con esto, la Comisión de Determinantes enfoca en lo siguiente. Las tres recomendaciones son mejorar las condiciones de vida, esto es válido; luchar contra la distribución no equitativa del poder, los dineros y los recursos, es válido; es todo un proceso, un trasfondo eh, de una transformación política, de evitar la corrupción, que en nuestro país esto es un problema bastante complejo. Y el otro punto, que es algo válido, necesario para epidemiólogos, para salubristas, es medir la magnitud del problema, pero no solamente que nos quedemos en medir, tenemos que medirlo, analizarlo, evaluar los efectos y intentar promover acciones de cambio. Esto tiene un marco de referentes que nos pueden apoyar a hacer esto válido, a poder llevar transformaciones. Tenemos salud como derecho de la OMS desde el año 48,
pero ojo, aquí yo hago una salvedad. La definición de la OMS dentro del preámbulo dice dentro de ese contexto, el completo bienestar físico, social de las personas y más allá de la enfermedad, pero quedan otras cosas dentro de ese preámbulo de la definición de salud que a juicio de la presentación se queda corto y no se hace visible y que tiene que ver con eh, intercambios de conocimiento, tiene que ver con políticas ambientales, tiene que ver con la información, la vigilancia, la seguridad, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la comunicación, que eso en el discurso no se dice. Y entonces tenemos una visión un poquito miope de esa mirada que se plantea en el año 48 y viendo desde el punto de vista histórico, cultural, de lo que pasó en ese momento, desde la visión europea, en lo que se presenta la salud. Posteriormente, año 78, atención primaria en salud en Alma-Ata, algo que no pudimos llegar a comprometer y a desarrollar, son la declaración del milenio para los objetivos del desarrollo y en algunas cosas todavía estamos ahí dando eh, bola, pero no llegamos, y la parte de declaración política de Río sobre los determinantes sociales de la salud. Eh, Dentro de este grupo de expertos, esta comisión en el año 2008 establece algo que es válido, que dice que no va a ser fácil encontrar soluciones si las vamos a buscar desde el punto de vista del sistema de salud. Ahí no está la clave. La clave va a estar cómo tenemos que trabajar de forma transsectorial, multiprofesional, intersectorial, para poder dar eh, equilibrios y poder darle actuaciones a la parte de ambiente, a la parte de educación, a la parte de vivienda, a la parte de trabajo, a la parte de riesgos, que podamos integrar todo esto dentro de la amalgama de la salud. El otro aspecto que tiene que ver con la promoción de la equidad sanitaria, y creo que lo que hemos vivido con el COVID nos tiene que hacer pensar esto, y nos tiene que hacer pensar en el enfoque de la atención primaria y cómo abordamos de lo que hemos visto con la atención primaria, estas condiciones de las poblaciones, las condiciones culturales, los ambientes, el rol del Estado frente al blindaje, la atención, la oportunidad en estas personas. ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista político? ¿Cómo los países se tienen que comprometer? Esta es parte de la estrategia con estructuras formales e informales de gobernanza, sistemas de educación, estructuras de mercado para trabajo, para bienes y servicios, sistemas financieros, las consideraciones de distribución de la formulación de las políticas y el grado y naturaleza de la política en la parte de redistribución, provisión, protección social. Este punto, miren que aquí está expresado, la gente a veces no lo entiende y fíjense que todos los que se plantea hay que mirarlo con mucha lupa. Los acuerdos de paz de La Habana, fíjense hacia dónde van estas condiciones de política, hay que saberlo leer, entender e interpretar. Entonces, esta comisión de determinantes considera que la injusticia social es lo que nos está matando en gran escala y que hay que reducir estas inequidades, y esto es parte de un imperativo ético porque no es justo que personas que estén en condiciones de desigualdad las atendamos desde el punto de vista sanitario, pero estas personas regresen a esos mismos ambientes desiguales, tóxicos, con acumulaciones, y tenemos que buscar la forma como ayudar a ir resolviendo y que estas mismas personas tengan la capacidad de ser sujetos de acción política para transformar estos escenarios y hacer intervenciones de tipo económicas, sociales, justas, evitar las malas políticas, las malas prácticas, no dejarnos meter cuentos y comenzar a valorar un enfoque de desarrollo eh, un poco más transformador. Eh, Mi visión sería una atención primaria en salud. Creo que el plan decenal pone esta apuesta, a pesar de estar el marco legal, aún todavía falta como que esto camine. A su vez también tenemos una deuda con atención primaria en salud en población étnica, especialmente indígena,
cómo hacemos un mestizaje de saberes entre las prácticas ancestrales con las prácticas que tenemos eh, de la medicina tecnológica, al igual también como miramos dentro de este esquema para población afro y para población raizal y para población migrante que le podemos ofrecer frente a esta oportunidad de la atención primaria en salud. Estas intervenciones tienen que estar estructuradas dentro de un marco de política de bienestar y una mirada ampliada de este enfoque de bienestar. Hay que tener también en cuenta todo esto de la problemática de ambiente y cambio climático, porque un niño que haya nacido en el 2020, ¿qué está pasando qué pasará el 2040 si ese niño se expone a 1,4 grados centígrados más? ¿Y qué pasará 20 años después, 40 años después con esa población si nos estamos enfrentando a un incremento de 4,4, si no estoy mal en la cifra, o por lo menos un 4% de incremento? Entonces vamos a tener una mayor exposición con calor y esto nos va a generar que estas poblaciones van a tener una menor expectativa o esperanza de vida 20 años más tarde por esta exposición al cambio climático si nosotros no estamos haciendo nada frente a este tipo de intervenciones. Protección al agro, protección a la tierra, cambios en la salud pública, la adopción de los determinantes sociales desde el punto de vista del enfoque de política, y nosotros tenemos unas amenazas que tienen que ver con agrocombustibles, la ausencia de bancos de alimentos. Algunos países han comenzado, ustedes han visto que ahora con todos estos cambios que se están presentando de tipo climático, con lo que pasó con COVID, comienza a presentarse ausencia de alimentos en algunos países. Y por otro lado, ya estamos viviendo el incremento en los precios, problemas con las exportaciones, problemas que tuvimos con el acceso a ciertos productos, dado la condición de la pandemia. Y profesor Erwin, creo que he cumplido, no sé si con el tiempo o si me pasé. No, estamos en el tiempo adecuado para lo que fue el desarrollo de la sesión. Entonces, ya quedando los últimos minutos, em, y el número de participantes que se pudieron conectar, em, abro el espacio para preguntas. Pueden levantar la mano o eventualmente escribirlas en el chat. Como yo les comentaba en la sesión pasada, y gracias Rafael por ampliarlo en la noche de hoy. Em, Particularmente, hay esa diferencia entre esa concepción de la Comisión de los Determinantes y ese modelo de determinación de esta región del mundo. Pero pues como lo mencionamos, son enfoques. Su merced lo pudo describir con una mayor profundidad y son distintas perspectivas que se tienen. Entonces, veo que hay algunas personas que están escribiendo y si quisieran también pueden levantar la mano para poder establecer un par de preguntas y con eso cerrar la sesión de la noche de hoy. Entonces veo que habían dos personas que estaban escribiendo. Es mucho más fácil si levantan la mano. Se arrepintieron. Escribo. Sí, pero hay varios. Ya, Luciano, adelante. Pues mi pregunta iba más que todo enfocada. Yo estuve hojeando lo que era la tarea, el taller, digamos, del módulo 3. Y pues viendo aquí, no sé, me surge la duda, no sé si de pronto estoy equivocado. Cuando hablamos de determinantes sociales, por lo menos uno se va más por lo que son determinantes políticas, sociales, económicas y demás. Pero pues viendo ahora lo que vimos hoy con el profesor Rafael, uno pudiera catalogar las inequidades sociales como un tipo eh, de determinante social también. A su vez, sería como una categoría aparte o haría como subdivisión
de otras determinantes. Bueno, esto es un poco complejo por lo siguiente, digamos. Si alguien me quiere decir que quiere fusionar determinantes sociales de la salud con determinación social, eh, van a chocar. Porque, ojo, fíjense que en las diapositivas ustedes lo habían, no sé si lo pudieron ver, que en los determinantes sociales, el manejo, el asador por el mango lo va a tener el Estado, pero en la determinación social, el sartén por el mango lo va a tener el sujeto, que va a ser el actor político de cambio social, ya no el Estado. Entonces, es el que le va a hacer la demanda y la reclamación al Estado por tratar de cambiar aquí hay como tres niveles: individual, particular y general. Entonces, fíjense, son dos visiones completamente distintas que tienen que intervenirse a través de una serie de mecanismos de política, pero de pronto en la parte de desigualdad y en la parte de vulnerabilidad y en la parte de exposición, ustedes pueden ver que de pronto el enfoque de determinación social tiene esos matices, pero cuando se mira desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud, hay cómo el Estado tiene que blindar acciones para poder intervenir estos aspectos. Eso le hace una serie de complejidades en poder como buscar que va a tener como estos matices que planteaba Luciano, en poderlo entender de esa forma, como para intentar simplificar, que no es posible, porque tiene una mirada un poco más eh, amplia, un poco más compleja. No sé si alcancé a responder, si quedó claro esta forma de abordar este contexto. O sea, más o menos Compleja. según entendí, Es una pregunta lo de compleja. inequidad es más como, disculpe, profe. Adelante, adelante, Luciano, no se preocupe, adelante, adelante. No, o sea, de pronto como más o menos como lo entendí, lo que es desde el punto de vista de los sociales, vendría siendo más que todo el tipo de sociedad y el cómo se está manejando en general la sociedad, cómo está viendo el manejo de los recursos y la repartición de los mismos, mientras que como tal los determinantes sociales vendrían siendo ya en un entorno político específico, es decir, no sé si llamarlo nación sería correcto, porque pues rozaría con otro tema, pero sería más como del lado de los países, cómo ellos combaten pues unas situaciones específicas puntuales, es decir, las políticas que internamente toman los países para combatirlo, de cierta manera, es lo que vendría siendo la diferencia, más o menos lo que le capté ahí. En los marcos políticos que tiene de acuerdo a valores y y a entendimientos de prácticas aceptadas, entre comillas, socialmente. Entonces, ahí ese es el punto crítico, que el enfoque de la determinación social le quiere romper al enfoque determinante. Que hay que ver el principio de justicia social y luego ver otro enfoque completamente distinto. Entonces, tiene que ver un poco con la filosofía, y esto ahí riña un poco a poder eh, hacer un poco más eh, entendible este enfoque, y, y verlo desde el punto de vista epidemiológico, porque si uno lo mira desde el punto de vista epidemiológico, puede entender de forma bastante fácil los determinantes sociales de la salud por la forma de medición. Pero cuando nos vamos a la determinación social, la forma de medición es un poco más compleja. No quiere decir que no se mida, es un poco tiene mayor complejidad, va a tener una mayor riqueza de poder medir. Y lo que pasa es que vamos a tener una cascada de condiciones en la determinación social, mientras que en la determinación social vamos a tener una segmentación, es decir, vamos a tener como gavetas que tenemos estructurados y que podemos saber manipular e intervenir, mientras que en la determinación social vamos a tener un abanico de resultados, de impactos, de condiciones que
eso amerita una mirada de trasfondo un poco más compleja. Y, lo que yo quería mencionar, claro, porque es que ese es el secreto del mapa mental, como lo pudo, o el taller número 3 mejor, como lo pudo explicar Rafael, hay distintos abordajes, distintas perspectivas. Hoy Rafael nos trae su punto de vista y la idea es que ustedes puedan, a partir de lo anterior y de las distintas lecturas, poderlo organizar. Por eso digamos que la respuesta era un poco compleja, porque en términos absolutos terminaríamos nosotros diciéndoles cómo hacer el mapa conceptual y mental de una manera conductista. Y no, la idea es que ustedes puedan establecer su propio esquema y asumir su propio modelo a partir de los distintos referentes que están ahí contemplados. ¿De acuerdo? Y gracias, profe, Listo. igual, digamos como que sí capté la respuesta, digamos como que sí hay una diferencia entre los determinantes sociales y lo que serían determinantes sociales de la salud, por llamarlo de alguna manera, porque sí hay una Perfecto. diferencia entre ambos. Entonces, listo. Entonces, bueno, entonces ya al finalizar, ya que estamos llegando a la hora límite, le agradecemos a Rafael por la sesión de hoy. No más preguntas en el chat. Este grupo, igual Rafael, es pequeño, a diferencia de semestres anteriores. La descripción fue corta. Entonces, recuerden la siguiente sesión, que es el 9 de mayo, con el doctor Oscar Mujica, directamente de Washington, D.C., para hablar del tema de desigualdades sociales. Entonces, por lo demás, les agradecemos la atención. Rafael, también muchísimas gracias y continuamos trabajando en la plataforma. Ok, gracias a todos. Y un pequeño consejo. Ojo, cuando escuchen a los ponentes presentar sus posturas, hay que mirar el trasfondo, hacia qué esquema tienen de este enfoque o de determinantes o de la determinación. Entonces, estos tienen que prestarle mucha atención porque van a ver esos sesgos y esa forma de mirada. Esto como recomendación. Bueno, buenas noches.